Pero ahora es tiempo de dar la bienvenida a nuestro invitado de esta semana. Un actor de esos que todos le ponemos cara, pero a lo mejor no todos recordáis su nombre, pero que ha hecho muchísimo teatro, mucha televisión, mucho cine y que siempre ha estado ahí. Siempre ha mantenido una carrera constante, eficaz, muy profesional y en la que sobre todo ha dado vida a muchísimos, innumerables personajes, ya sean del teatro clásico como del más contemporáneo. Un hombre que recibió una nominación al Goya a Mejor Actor Revelación por El alquimista impaciente hace ya algunos años, que a lo largo de toda su trayectoria ha recibido también otros galardones, premios y reconocimientos, pero que yo creo que su mayor virtud es seguir trabajando de manera constante. Esta semana tengo el inmenso placer de anunciar que se viene a dar cera, pulir cera, Roberto Enríquez. Roberto Enríquez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte en este pequeño espacio sonoro para hablar de ti, de tu carrera, de tu trayectoria y de dos obras que tienes en gira. ¿Cómo lo haces? Pues bueno, la verdad es que a veces se dan estas carambolas así en la vida. Coriolano lo estrenamos el verano pasado en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Entonces estuvo ahí en barbecho hasta que ahora, un año después, se volvía del letargo ahí para hacer ahí unos bolos, entrar en Madrid y terminar ese periplo. Y mientras tanto, pues había empezado los ensayos de Los Cuernos de Don Friolera y finalmente pues coinciden las dos ahí un poco en el tiempo, ¿no? O sea que bueno, pero bueno, son estas circunstancias de nuestra profesión. Empiezas a hacer una cosa en Mérida que se deja ahí aparcada y luego se retoma y así es, ¿no? Son circunstancias, pero debe ser también todo un reto como actor el poder centrarte en dos personajes, en dos obras, en dos géneros que, corrígeme si me equivoco, son completamente diferentes. Sí. Mira, la verdad que es bastante curioso esta circunstancia que se ha dado, pues son completamente opuestas. O sea, no opuestas porque, quiero decirte, son como la cara y la cruz de una misma moneda, ¿no? De repente los dos son militares, uno es el prototipo del militar, Coriolano tiene todas las virtudes de un militar, es una máquina de matar, no sé quién es, y tiene un final trágico, eso lo comparten de alguna manera, y Friolera pues es militar también, es teniente, pero es todo lo opuesto a un militar. No tiene ninguna de las cualidades que se le supone a un militar y entonces pues ahí viene un poco la parte bufa de un militar y la parte pues más en serio, ¿no? Entonces sí, es curioso que se hayan juntado estos dos personajes, que los dos son militares pero de una manera muy diferente. También los autores se sirven de estilos muy diferentes para hablar de cosas, ¿no? O sea, sí, son muy diferentes. Y sí, es bastante esquizofrénico, porque se va a dar la circunstancia de que un día voy a hacer una función en un sitio y al día siguiente la otra en otro sitio. Entonces tengo que tener... Bueno, esto era un poco, supongo, como las compañías. Yo nunca... Sí, bueno, recuerdo una vez en el Centro Dramático Nacional que hicimos, había algo de repertorio, hacíamos Hamlet a la vez que hacíamos las comedias bárbaras, curiosamente Valle Inclán y Shakespeare también, y lo íbamos alternando. Entonces, bueno, esto es un poco como ser una compañía de repertorio que hoy toca una y mañana la otra, ¿no? ¡Vamos! El primero que se rinda muera esclavo del otro y sea condenado por los dioses. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del Campo Santo. Has nombrado a los dos autores, Valle Inclán y Shakespeare. ¿Cómo afrontas a cada uno de ellos? ¿Cómo los encaras como intérprete? Pues yo creo que son muy diferentes. Para mí se da también la coincidencia que son quizá mis dos autores preferidos, o de mis dos autores preferidos junto con Chekhov, de los clásicos modernos, ¿no? Los clásicos contemporáneos. Bueno, a Shakespeare no se le puede decir que sea un clásico contemporáneo, aunque lo es, pero quiero decir, es un clásico, ¿no? Pero Valle Inclán y Chekhov, un poco anterior, también me fascinan estos tres autores. Se afrontan de una manera muy diferente. Shakespeare es la acción a la palabra a la acción. Todo está contenido ahí, la dificultad está para mí, hablando rápido porque no tenemos aquí tanto tiempo como para poder, ¿no?
Pero yo creo que la dificultad está en acceder a los lugares que propone el autor, que son brutales, ¿no? Lo que propone en Coriolano, pues es como tienes que hacer un ejercicio de imaginación con triple salto mortal, y para acceder a esos lugares, a un hombre que es convertido en héroe de guerra y obtiene lo más alto, lo nombran cónsul e inmediatamente cae desde el precipicio más alto hasta estamparse y tiene que ir al destierro bajo pena de muerte. O sea, entonces tienes que entrar en unas circunstancias muy grandes, muy, muy brutas, y luego acceder a un texto que no es un texto convencional. Tiene una riqueza para expresar algo que tú lo dirías de una manera muy tal. Shakespeare busca una manera de decirlo maravillosa, con una imagen increíble, incluso si sirve de 2 y 3 explicaciones para reiterar, la reiteración para explicar algo, ¿no? Entonces, ahí está la dificultad, pero yo creo que Shakespeare, siendo muy difícil y muy exigente, me parece que es como una guía más clara. Déjame. ¿Cuál? Cultivando a la tenienta, ¿eh? No es mala mujer. Un cartagenera y esposa de teniente. ¿Y a usted? Morir quemada. ¡Me he quedado sorda de un aire! ¡Loretta! ¡Vas a freírme los hígados de ese pendejo! Valle Inclán tiene también es otro autor brutal, con un universo propio, con un lenguaje propio, porque como habla Valle Inclán decían que era que fusilaba todas las conversaciones tabernarias y lo que ocurría en la calle, que tal, pero claro, luego hace falta tener el talento de un genio para tamizarlo por Valle Inclán y que tenga ese lenguaje que se parece, pero no tiene nada que ver a la realidad, ¿no? Y le da un estilo especial. Y por otro lado está el tan cacareado Esperpento, ¿no? Claro. En busca del santo grial, yo le llamaría, porque claro, ¿dónde está el Esperpento? Está en esa delgada línea, ¿no? Tiene que estar hablando de una tragedia real, pero que a la vez se torne bufa y tenga algo hilarante. Ahí debe estar el Esperpento, parece ser, ¿no? Entonces, encontrar ese punto donde no sea una bufonada, sino que sea algo en serio, pero a la vez tenga tintes de bufonada y no sea una tragedia, ese punto que propone Valle Inclán, que a la vez está tan visible en la vida, ¿no? Tú ves a Donald Trump y dices, el Esperpento eres él. Ojalá solo fuera un Esperpento. Sí, bueno, pero quiero decirte, es un Esperpento en el sentido de que es real. Sí. Es trágico porque es real y hay consecuencias reales, pero a la vez dices, pero esto es cierto, esto es una bufonada. Entonces yo recuerdo un día que cuando fui a ver, creo que fue el estreno de Luces de Bohemia en el español, que de repente acababa de ocurrir lo de la Dana. Sí. Y entonces pues salió Ernesto Arias, leyó un texto y pidió al público que guardáramos un minuto de silencio por todas las víctimas que había ocurrido. Entonces, como un solo cuerpo, ¡pum!, todo el patio de butacas y todo el teatro se puso en pie y se guardó un minuto de silencio. Y a un señor se le disparó el teléfono y salió el larguero. En ese momento de solemnidad absoluta, con todo lo que acababa de ocurrir y todo el mundo puesto en pie, con este sonido que tiene tan característico, radiar un partido de fútbol, y entonces empezó esa incomodidad. Y el señor además no daba con el teléfono, no lo encontraba, y ya cuando maldita encontró el teléfono y lo apagó, pues ya dijo Ernesto Arias, bueno, pues muchas gracias, vamos a empezar la función. Entonces fue para mí un ejemplo de Esperpento. Era una cosa trágica de la que todo el mundo estaba afectado, pero ocurrió algo que lo convirtió en una bufonada y no dejó que esa tragedia se posara, ¿no? Entonces, para mí, digo, joder, esto es puro Esperpento. Y eso es lo que propone Valle Inclán, ¿no? Encontrar ese punto de verdad no es fácil. No es fácil, es más, es muy complicado. Todo lo que os voy a contar sucedió hace mucho tiempo. En el año 156 a.C., Roma llegó hasta nuestras tierras prometiendo la paz. Pero mentían. Miles de hispanos murieron a manos del ejército romano en una masacre de la que solo sobrevivieron algunos hombres, entre ellos Viriato, un pastor que terminaría convirtiéndose en nuestro rey. Esta es su historia.
Roberto, tú eres de natural leonés, pero te formaste en Valladolid y luego llegaste a Madrid. ¿Cómo hace un chico leonés pucelano para empezar su carrera como actor aquí en la capital del reino? Pues mira, lo mío fue de una manera muy... Bueno, efectivamente yo soy del norte de León, del Bierzo, ahí entre Galicia y Asturias, y vengo de un pueblecito que es una cuenca minera que se llama Favero. Entonces mis padres deciden irse a Valladolid cuando yo era muy pequeño y allí me crío y tal, pues nada, en un barrio suburbial, y de repente entro en contacto con el teatro. Ahí cuando era jovencito los salesianos ponen un centro cultural en un barrio que no había nada, ¿no? Pues ahí lo ponen y yo entro en contacto con el teatro. Y de todo que se me daba mal, el teatro se me daba un poco menos mal, empezó a hacer menos gracia, o sea, más gracia que el baloncesto, que también practicaba y era un zoquete, que la guitarra, que era 3/4 de lo mismo, que esto, que lo otro. Entonces el teatro pues más o menos me hacía gracia y ahí empezó pues como una vocación. Y luego un tipo que fue para mí piedra de toque, que fue con Ciro López, se llama, es un ser especial, ¿no? Y entonces este hombre creó un grupo de teatro allí y nos empezó a hablar, pues eso, de Stanislavski, de Grotowski, de Meyerhold, de tal, de cual, de una cosa, todo de una manera muy teórica, obviamente, pero fue como mi primer descubrimiento hacia eso y ahí ya empezó... Entré en el mundo, me picó el veneno y ya, pues claro, me metí en la escuela, me metí a estudiar, ya como un loco, ¿no? Se volvió mi pasión y tuve la suerte de poder realizarla, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, toda mi familia pues han sido mineros, mis abuelos, mis tíos, mi padre, y probablemente si mis padres no hubieran decidido ir a Valladolid, pues vete a saber, minero no, porque se ha acabado la minería, pero no sé si hubiera acabado como actor, ¿no? Porque la vida es como un tic-tac-toc. ¿Y cómo encajaron ellos lo de que su chico quería ser actor, precisamente viniendo de una familia tan obrera y tan trabajadora? Pues mis padres, pues muy bien, siempre, no sé, me parece que hay a veces, mis padres son de clase humilde, de gente, ya te digo, mineros, y anteriormente, antes de que existiera la minería, eran labradores, pero a veces la inteligencia emocional no tiene que ver con la intelectual, ¿no? Y ellos tenían porque ya no están, pero una manera de querer muy bonita, muy permisiva. Entonces cuando yo les dije que yo quería estudiar para actor y dejarlo todo lo demás, ser actor y meterme en la escuela de arte dramático y estudiar, pues ellos apostaron y me dijeron, pues venga, pa'lante, y vieron que era mi pasión y que yo, me dejaba la vida en eso. Supongo que con esta cosa de decir, ay Dios mío, se va a meter actor, además en Valladolid, yo que sé, bueno, en cualquier lado, ser actor yo mismo lo pienso y la verdad que meterse a ser actor pues es un acto de valentía, ¿no? Pero, no sé, confiaron en mí y nunca no, al contrario, siempre me alentaron y muy bien, sí. Veo que desde el principio, desde que ya empezaste a entrar en tablas, ¿no? A hacer tus primeras obras, ya ibas mucho por el clásico, ¿no? Que si Hamlet, que si La Orestiada, El Mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces. ¿Fue un poco casualidad o es que siempre, digamos que te tiró más este tipo de teatro? No fue. También he hecho a Mamet y yo que sé, a otros, a Lucas Barfus, a Heiner Müller, he hecho a otros autores contemporáneos, a Paco Becerra y me gusta. Lo que me maravilla del teatro es que un clásico y un autor contemporáneo no se diferencian en nada si es buen teatro, porque nos están hablando, nos están interpelando a nosotros, ¿no? Y cuando haces Shakespeare, yo acabo de hacer Coriolano es de una vigencia, los buenos clásicos son de una vigencia brutal. Pueden hablar de una manera un poco más diferente, pero lo que te están contando es de una vigencia brutal. Y aquello pues fue un cúmulo de situaciones. Yo recién acababa de terminar la escuela y mi profesora de interpretación, Charo Amador, que era la ayudante de dirección de José Carlos Plaza, convocaron unas pruebas para Fortinbras, un personaje para Hamlet. Tuve la suerte de que me eligieran, de que me escogieran a mí,
Y empezó, me metí en el Centro Dramático Nacional y ahí empecé haciendo un Hamlet, continué haciendo La Orestiada de Esquilo, luego un Valle Inclán, luego volví a Shakespeare, o sea, Valle Inclán porque hicimos las comedias bárbaras, las 3, que fue una machada que recuerdo cuando se hacían las 3 duraban como, no sé, 7 horas, un sábado que las hacíamos las 3. Luego volví a Shakespeare y entre tanto hice Mamet y luego pues he ido haciendo, pero empecé con los clásicos porque estaba en el Centro Dramático Nacional, pero luego pues he hecho desde americanos, desde Tennessee Williams, Chekhov, yo qué sé, y actores contemporáneos. Entonces eso es lo que me parece grande del teatro, que a mí el autor es el vehículo, igual que los actores, igual que todo, para contar una historia, ¿no? Y eso es lo que importa. Así que esto es Sevilla. Yo te saludo, bella ciudad. Mira a tu alrededor, Tritón. Algo me dice que la diosa Fortuna nos aguarda aquí. Pues pregúntale si nos ha preparado un banquete de bienvenida. Ay, ese es tu defecto y la razón por la que nunca triunfarás en la vida. No te dejas cautivar por la belleza, solo piensas en llenar la panza. Hace 2 días que no probamos bocado y mi barriga se queja con razón. Y la mía no. ¿Qué crees? ¿Que los genios vivimos del aire? Has estado bajo la batuta de José Carlos Plaza, de Amalia Ochandiano, por ejemplo, también Aitana Galán, Ernesto Caballero, Roberto Cerdá, bueno, un largo etcétera. No sé si hay algún director o directora con el que tengas una afinidad especial, con el que hayas tenido algún aprendizaje especial y con el que digas, yo con esta persona me voy al fin del mundo siempre. Ay, pues sí, lamentablemente no puedo irme a más partes del mundo porque ya no está aquí, pero para mí se te olvidó, entre otros muchos con los que he trabajado, para mí el director más espectacular con el que he trabajado, ¿no? Que fue Tomás Pandur. Ajá. Este es de origen yugoslavo, lamentablemente cuando ya luego Yugoslavia se extinguió, pues pasó a ser esloveno, pero se sentía yugoslavo, y este era un creador brutal. Yo tuve la suerte de hacer con él El infierno de Dante en el Centro Dramático Nacional, y luego al cabo de unos cuantos años hicimos Fausto de Goethe, y fueron 2 experiencias que son como, no sé, va más allá de lo teatral, porque era un creador total, un tipo que tenía una forma de trabajar como yo no he vuelto a ver otra, ¿no? Los ensayos era pura magia, no. Tú llegabas a un ensayo, el chándal estaba desterrado, generaba unas luces, una música a raíz de improvisaciones. Tú ya llevabas un vestuario que había mucho vestuario muy especial en el que poder ponerte y empezar a crear, y todo era magia, y se alcanzaban unos sitios de riesgo que no sabías. Tú eras autor de tu trabajo, no sabías. El pánico era cómo volver a repetir aquello que habías hecho, porque no sabías a dónde habías ido, pero el caso es que la magia lo volvías a hacer, ¿no? Entonces, era trabajar en una cuerda. Quizá todo esto dicho para alguien que no puedes decir, pero ¿qué le pasa, no? Uh-huh. Pero sí, pero fue una forma de trabajar que lo convertía en alguien muy especial, que seguía caminos muy poco trillados y que se atrevía a arriesgarse y a atravesar el vacío, eso que es tan difícil, ¿no? Entonces, para mí, Tomás Pandur pues fue... Y luego también he tenido la suerte de trabajar con pedazos de genios como Andrés Lima, como Miguel del Arco, como muchos, como los que estoy trabajando ahora, con Antonio Simón, con mucha gente. Pero para mí, Tomás Pandur era, no sé, experimenté otro tipo de teatro, la verdad. No solamente en el teatro, te hemos visto también en la pequeña y en la gran pantalla. ¿Cómo fue para ti ese cambio de registro como actor? Pues la verdad es que no... O sea, claro, sí, es verdad que es un vehículo diferente, pero es lo mismo. O sea, tú estás contando una historia, estás contándola a través de... La partitura la tienes que tocar a través de tu instrumento y en tu nota, y ahora te toca contar aquí, y ahora te toca contar esto otro, y entonces es lo mismo. Varía que en vez de tener que llegarle a una audiencia de X personas que están en la sala,
pues tienes que reducir el canal y trabajar mucho más en corto, pero para mí no es diferente, porque mi manera de trabajar es de dentro a fuera, ¿no? Yo necesito entender qué es lo que está pasando primero, claro, obvio, para poder jugarlo, y luego comprometerme con las situaciones, con lo que necesita el personaje, con lo que está viviendo, y eso es de dentro para afuera. Entonces da igual que estés en un primer plano en una cámara o que estés ante la audiencia de teatro, ¿no? Es verdad que cambia, que yo qué sé, yo haciendo Coriolano hace 2 días, que estábamos además en la Sala Roja del Canal, que tiene un aforo brutal, hay que ir microfonado porque la voz no alcanza bien en ese teatro tan enorme, que es un poco... en fin, había que hablar sobre la construcción de los teatros modernos, ¿no? Y sus deficiencias acústicas, pero el caso es que en un momento dado me quedé sin micrófono y ya tenía además que cantar una canción y luego tal, y entonces ahí tienes que proyectar a full, porque tienes que llegarle a la audiencia. Eso no lo tienes que hacer delante de un primer plano, o sea, en un primer plano, más bien tienes que hacer todo lo contrario, reducir, y menos es más, y saber que lo que tú estás pensando, la cámara lo lee, lo que tú estás sintiendo, la cámara lo lee. Pero eso también ocurre en el teatro. Yo confío en eso. Lo que a ti te está pasando, eso se transmite como ondas concéntricas que les van llegando a todos los espectadores. Y entonces, no sé, cambia eso, pero no cambia nada. Dentro del medio audiovisual, ya sea en series o en películas, no sé, ¿hay algún género que te apetezca un poco más, o estás abierto a cualquier tipo de propuestas que te puedan llegar? No, yo siempre estoy abierto, porque además los autores son tan diferentes y las maneras de contar una historia pueden ser tan distintas que yo no tengo... ya se encargarán otros de ponerme límites, yo no quiero. Entonces, no, ningún límite, nada, simplemente que la historia me conmueva, que el personaje me conmueva, me llegue, y todo lo demás es maravilloso. Por otro lado, sí que es verdad que a mí me gusta, pero eso es un gusto personal, pero vamos, me encanta el thriller, ¿no? Uh-huh. Me encanta hacerlo y me encanta verlo. Pero el thriller me parece que a mí me encanta como vehículo, porque claro, el thriller aprovecha, te está contando una historia que tiene su intriga, pero al rebufo de esa intriga que te tiene enganchado para ver qué pasó, cómo pasó, qué es lo que pasó, quién lo hizo, te va desplegando un montón de reflexiones sobre formas de vivir, sobre caracteres de personajes, sobre clases sociales, sobre circunstancias, sobre épocas determinadas. Y entonces me parece un vehículo maravilloso como para, sirviéndote de esta cosa que estás ahí con la intriga, para meterte un montón de cucharones de otras cosas, y me encanta el thriller, ¿no? Pero vamos, me flipa un buen drama, una buena comedia. Lo que es bueno es bueno en cualquier género. Hemos hablado de autores, autoras, de directores y directoras, pero no sé si el Roberto que empezaba de actor ahí en sus inicios, tenía algún actor también, algún modelo, alguien que dijeras, guau, es que a mí me gustaría ser, yo qué sé, como Marlon Brando, por ejemplo. Sí, claro. Ahí estaba yo siempre, también mi referente, aparte de Dios Marlon Brando, pues también estaba este trío que son Marlon Brando, Pacino y Robert De Niro. Uh-huh. Siempre es un trío hacia el que he mirado. Marlon Brando es anterior, ¿no? Pacino y Robert De Niro son como un poco cachorros del Actors Studio y demás de Marlon Brando, pero a mí estos actores siempre me han gustado muchísimo como actores, como referentes de actores, los que me ha interesado mucho su trabajo, pero bueno, yo qué sé. Luego ha habido muchos actores que a mí me han gustado muchísimo también en España, o sea, Juan Diego, nuestro Juan Diego, para mí siempre ha sido un actor muy referente, y que yo decía, que me parecía que además hacía algo que siempre era diferente, siempre me llegaba, siempre me conmovía en el teatro, en el cine, y bueno, y muchos otros, ¿no? O sea que sí. ¡Usted ha escrito el anónimo! ¡Respete usted que soy una anciana! ¡Usted lo ha escrito! ¡Mentira!
mentira! Pero usted sabe a lo que me refiero, ¿eh? No sé nada ni me importa. ¡A usted escupir esa lengua de serpiente! ¡Usted me ha robado el sosiego! Piense usted si otros no le robaron algo más. Los cuernos de Don Friolera te va a llevar por Galicia, Castellón, Murcia a lo largo de este mes de julio, y con Coriolano todavía tendremos funciones en Olmedo, en Medellín en agosto, Pamplona, Marbella. No sé si tú tienes tiempo para descansar o ya justo después de todo esto todavía siguen las giras o incluso tienes nuevos proyectos que nos puedas contar. Pues sí. No, mira, los actores somos este tipo de profesionales que, como no tenemos nuestra profesión, en la médula de nuestra profesión está la intermitencia. Entonces, cuando te toca la intermitencia, pues entonces descansas, y cuando no te toca, pues trabajas. Entonces yo ahora toca trabajar y trabajo. Y aparte de esto que has dicho, de estar ahí en la pista número 1, Coriolano, en la pista número 2, estamos con los cuernos de Don Friolera, pues en la pista número 3 tengo una película en agosto que me gusta muchísimo. No quiero hablar mucho de ella porque todavía no la hemos firmado, no tal, pero vamos, yo creo que es bastante inminente, y es una historia así muy intimista de dos parejas que son vecinos y bueno, y acaban pasando cosas entre la mujer de uno y el marido entre la mujer de una pareja y el marido de la otra pareja. Pasan cosas, y cómo eso afecta a los dos matrimonios. Es una situación bastante, me gusta mucho. Entonces, en agosto la rodaría, en principio, con unos compañeros que molan mucho y con un director que mola mucho, y estaría por ahí en Canarias rodando esto, ahí combinándolo entre las otras cosas. Bueno, y creo que tienes también una peli pendiente de estreno ya rodada. Sí, hay una película que la verdad que todavía no he visto, porque vi un primer montaje, pero luego sé que han cambiado muchas cosas, entonces la verdad que todavía no la he visto, que se llama Aves de Corral, de Antonio Vicent. Y es una comedia inclasificable, diría, porque vamos, es una comedia bastante negra, en el muere hasta el apuntador, pero es muy diferente, muy loca, y la verdad que nos disfrutamos muchísimo haciéndola. Antonio tenía un pulso como director y como narrador cinematográfico bastante, a mí me dejó muy sorprendido cómo arriesgaba y tenía muchas maneras de autor, ¿sabes? Muchas veces, si es tu primera película, te cubres por arriba, por abajo, por un lado y por el otro, por propia inseguridad, y a mí me parecía bastante asombroso como este hombre, con su juventud, pero tenía un arrojo, un talento, que había secuencias que se las jugaba a un plano porque quería contarlo así como los grandes, o sea, no sé, a mí. Entonces, bueno, pues tengo muchas ganas de ver esta película y de que se estrene y de ver qué pasa con ella, ¿no? Aves de Corral se llama. Por último, antes de despedirnos, una curiosidad que me estaba surgiendo. Con todo el bagaje profesional que llevas tú ya a tus espaldas, y pensando sobre todo en teatro, pero también puede ser extensiva esta pregunta al medio audiovisual, ¿te has planteado alguna vez dirigir? Pues sí, me lo he planteado un montón de veces. Y he estado al borde de dar el salto, pero finalmente no lo he hecho. Sí, es una cosa que me gusta muchísimo, y además que creo que tengo algo que puede ser útil, ¿sabes?, en ese sitio, porque, por ejemplo, muchos compañeros míos me piden que les coache, esto que se dice ahora, un término así medio inglés, que es hacerles de coach, ¿no? Que es como van a prepararse una prueba o un trabajo y tal, y me piden que les ayude, porque para mí, o sea, también por mi formación, pues el análisis me parece importante, ¿no? Y sobre todo no un análisis intelectual, sino un análisis que sirva para contar en acción y de la manera más interesante, no de una manera intelectual lo que está escrito, ¿no? Entonces sí, y a veces he coqueteado con eso. Recuerdo en algún sitio que he estudiado, que sí que he dirigido. A mi amiga Ana Bajener le dirigí también una lectura dramatizada en el Festival de Santander, que le invitaron a hacer una cosa.
pero todo así como de una manera muy, bueno, muy tal, ¿no? Pero sí que tenía ya alguna historia para contarla en forma de cortometraje, que no lo descarto, y en algún momento pues me lío la manta a la cabeza y lo hago, porque la verdad que es una cosa que sí que me pone. Pues nada, cuando te animes a ello nos avisas y le hacemos el seguimiento. Muy bien, esto, si hay algún productor en la sala que no sabe qué hacer con su próximo presupuesto, por favor, aquí me postulo como para dirigir algo. Te confieso que yo soy productor, pero lo que es el presupuesto va jodido. Pero todo es cuestión de estudiarlo, ¿eh? Nunca se puede cerrar las puertas, nunca digas que no. Muy bien, necesitamos un inversionista entonces. Eso es, exactamente. Roberto, muchísimas gracias por este ratito, me lo he pasado muy, muy bien y nada, estaremos pendientes de esa gira, a ver si podemos coincidir en alguna y también de próximos proyectos que puedan surgir. Muchísimas gracias por haberte hecho de mi carrera y de lo que está pasando conmigo, así que muchísimas gracias a ti. Gracias a ti, hasta pronto. Un saludo, chao.